Mesa de Análisis, con especialistas de RR Noticias. Cada 8 días platicamos uno de los grandes temas en la agenda pública. El día de hoy, pues la violencia en diversos puntos del país, pero el reconocimiento que ha hecho la Iglesia Católica, varios de sus jerarcas, de que pues han intentado actuar como mediadores en los conflictos para tratar de llegar a treguas. Pero pues, ¿es esto positivo o no? ¿Qué opinan? De diciembre del 2018 a noviembre del 2023 en nuestro país se han registrado 166,278 asesinatos. La violencia que se vive en algunas zonas de México ha llevado a integrantes de la Iglesia Católica a buscar ser mediadores entre los grupos delincuenciales con el propósito de alcanzar la paz en sus regiones. ¿Deben ser los sacerdotes los encargados de la seguridad en el país? La semana pasada se confirmó que obispos de Guerrero se habían convertido en mediadores entre los tlacos y los ardillos, grupos delincuenciales que se disputan la ciudad de Chilpancingo. De acuerdo al director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia, Minerva Bello, el sacerdote José Filiberto Velázquez, la tregua se realizó vía telefónica y fue un pacto de no agresión. La Conferencia del Episcopado Mexicano dio a conocer su posicionamiento sobre el papel de los obispos en la mediación y sostuvo que el diálogo entre las personas y los actores sociales es fundamental para tender puentes de entendimiento y respeto. A ojos del gobierno federal, la postura asumida por los clérigos es bien vista. El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que todos tenemos que ayudar a contribuir a que haya paz, pero pidió que los acuerdos no tengan que ver con conceder impunidad, privilegios o licencia para robar. Ante el resultado alcanzado, otras diócesis han comenzado a ver en la mediación el camino para llevar la paz a las zonas en donde la violencia se ha convertido en el pan de cada día. El pasado fin de semana, el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Ramón Castro Castro, lanzaba un llamado desesperado a las y los candidatos a la presidencia de la República para que pongan atención y solución a la violencia que se vive en el país. ¿Corresponde a los sacerdotes asumir el papel de mediadores? Ahí Tere Garay con nuestra cápsula de contexto esta mañana. Tere, como saben, es la directora de RR Noticias y les ha presentado el contexto de la mesa el día de hoy. ¿Es válido que los integrantes de la Iglesia Católica, los obispos, sacerdotes en algunos casos, en diversas comunidades, pues se sienten, como lo han reconocido, a tratar de negociar con estos líderes criminales para pues tratar de llevar la fiesta en paz? ¿Es positivo o no? Ya dijo Ricardo Monreal, el líder del Senado, de los morenistas en el Senado, se los presenté hace unos minutos y él decía, pues yo creo que no está bien, pero la mejor opinión es la de ustedes, amigas y amigos. Y claro, la de nuestros invitados a la mesa, que son presentados en el orden en el que fueron sorteados previamente. Don Jorge Luis Montes, qué gusto recibirlo. Buenos días y bienvenido. Ángel, como siempre, mucho gusto estar con ustedes aquí en RR Noticias. Bienvenido y gracias por estar aquí esta mañana. Juan Luis Íñiguez, ¿cómo te va? Qué gusto recibirte. Apreciado Ángel, un gran gusto estar en el mejor espacio de noticias. Gracias por acompañarnos. Aquí está también don Sergio Camacho. Bienvenido, Sergio. Don Ángel, con el gusto de estar como cada miércoles en la mesa de análisis político. Gracias por acompañarnos. Don Víctor Cuevas va a cerrar hoy las rondas. Muy buenos días, mi estimado Ángel. Saludos a ti, a todo el equipo de RR Noticias y a tu vasto auditorio. Bueno, vamos a arrancar. Primer comentario al respecto. ¿Qué han opinado? ¿Qué opinión les merecen los comentarios de diversos obispos y arzobispos? Ya habíamos escuchado a los de Guerrero. Ya ha pasado también en Michoacán. Yo recuerdo que en algún momento también en Michoacán dieron estas declaraciones. Sin ir más lejos, ayer el arzobispo auxiliar de Toluca también, pues dijo lo mismo, que ha sentado a los líderes criminales. ¿Qué opinas del tema, Jorge Luis? Sí, es un tema, bueno, sin duda complejo. Yo creo que particularmente la Iglesia Católica ha hecho una función de oposición específicamente al gobierno del presidente López Obrador, creo que más cargada a su posición a la derecha mexicana. De eso no hay ninguna duda y no es casualidad que en estos días se haya instalado en la agenda mediática el tema, luego de lo ocurrido en el estado de Guerrero. Parto del comentario que hace el presidente López Obrador de que todos debemos participar en contribuir a la pacificación del país. Sin duda es un tema que debe regir el Estado mexicano, el gobierno, por supuesto, no hay duda, pero yo hacía una reflexión. Bueno, si hay dos jóvenes que se están peleando y podemos intervenir para pacificar esa pequeña pelea, yo creo que debemos hacerlo sin esperar a que llegue la policía, ¿no? Entonces creo que en ese sentido todos debemos contribuir. Bien, muchas gracias, mi querido Jorge Luis. Preguntarte, Juan Luis, tu opinión al respecto.
Pues de entrada aprovechar unos breves segundos, mi estimado Ángel, para felicitar la fantástica participación ciudadana del pasado domingo 18 de febrero como una respuesta elemental para la promoción y la defensa de la cultura de la democracia. Y precisamente hablando de democracia, ya lo dijo en 1987 Joseph Ratzinger, quien fuera su santidad Benedicto XVI, que la democracia no está garantizada del todo, que la democracia no une a las personas por sí misma, que la democracia necesita de valores vividos por la persona y en comunidad. Es decir, que la democracia necesita de una persona para existir. Y sin duda, recordar también la exigencia de su santidad, el Papa Francisco, con relación a ese llamado a todos los creyentes a no caer en la tentación de normalizar la violencia, resignarnos a la misma y aceptarla como realidad inevitable. 180,000 vidas se han perdido en este sexenio, en el sexenio más sangriento de la historia, y México, sin duda, no va por el camino correcto. Gracias, Juan Luis. Preguntarte también tu opinión al respecto, Sergio Camacho, las declaraciones de los prelados. Bueno, Ángel, creo que todos podemos coincidir en que sí es tarea de todos y que todos podemos abonar con voluntad a la seguridad y a la paz que quisiéramos vivir en este país. Desafortunadamente, el que se recurra al clero o a las diferentes iglesias que pueda haber para como vehículos de comunicación o de acuerdos que se pudieran generar con la delincuencia organizada, parece estéril. Sabemos que el mal que ha prevalecido desde que se inicia la guerra es este ambiente de impunidad, de falta de impartición de justicia, ¿no? Y eso es una obligación del Estado. Entonces, que el Estado esté reflexionando en que le parezca positivo la participación de cualquier iglesia en tareas de pacificación, es absurdo y estéril, ¿no? El Estado se tiene que más bien enfocar en lo que hemos dicho, en la prevención del delito y en la impartición de justicia. Bien, muchas gracias, mi estimado Sergio. Preguntártelo, Víctor, también tu opinión al respecto. Pues invariablemente esto es una prueba más de que en algunas partes del territorio nacional estamos frente a estados fallidos, y el caso de Guerrero es muy particular porque precisamente ahí donde se desprende esta iniciativa por parte de los obispos de la iglesia para tratar de negociar con el crimen organizado una tregua en contra de los ciudadanos, nos da cuenta de que efectivamente el estado fallido donde gobierna Morena en Guerrero es a un nivel tal donde necesariamente los obispos ya tienen que intervenir, meter el cuerpo por los ciudadanos, porque no nada más es narcotráfico, no nada más son asesinatos entre grupos criminales. En Guerrero hay secuestro, hay extorsión, hay cobro de piso, hay robo de vehículos, hay huachicol, las cadenas de suministro están cooptadas. El crimen organizado cobra impuestos en Guerrero, es dueño del rastro municipal en Chilpancingo, y naturalmente ante eso la desesperación social hace un llamado a la iglesia como la única autoridad que puede interceder a favor de los ciudadanos porque Morena los ha dejado abandonados. Bien, 7:44 minutos. Ahora, también hay que decir que Guerrero no era Suiza hasta el día de ayer. Gobernaron priistas y perredistas y pues tampoco hicieron mucho por un estado que toda la vida ha estado metido en circunstancias de violencia desde que yo recuerdo. Ahora, se le preguntó al presidente justamente, ustedes ya lo han mencionado en sus intervenciones, sobre este tema y las declaraciones de los obispos. El presidente lo vio con buenos ojos, pero a lo mejor su equipo de comunicación no le pasó la tarjetita correcta porque tal vez no entendió la pregunta. El hecho justamente de que tengan que entrar integrantes de una iglesia, en este caso la Iglesia Católica, a tratar de ser mediadores, pone en evidencia que hay un fracaso del Estado mexicano para poder parar estos escenarios de violencia. ¿O tú cómo lo ves, Jorge? No, yo creo que es como decía hace un momento, es un tema complejo en el que debemos intervenir todas y todos. La iglesia está como una institución de orientación espiritual y que tiene que ver con el bienestar de la gente también. Entonces, lejos de querer verlo como un fallo, como un estado fallido, como una incapacidad del Estado mexicano, me parece que, repito, es una tarea de todas y de todos. Son problemas complejos que, como decías, tienen raíces desde sexenios anteriores y me parece que esta problemática debe ser atendida, seguirá siendo atendida por todas y todos, y repito, el Estado mexicano debe ser rector en esta materia,
considerando gobiernos municipales, estatales y por supuesto el federal. Bien, muchas gracias, mi estimado Jorge. Juan Luis, pues reitero, el presidente parece que no le entendió a la pregunta que le hicieron. Si a mí me ponen en evidencia este tema, pues tengo que reconocer que algo no está haciendo el gobierno. Pues estamos ya por concluir este sexenio muy dañino para México, con una consecuente angustia, frustración y decepción de muchos mexicanos que hoy se dan cuenta que los vacíos de autoridad pues son aprovechados por los delincuentes, y ahora de una manera más descarada, más impune, y que alienta un mayor desorden en una espiral de actos violentos, extorsiones, secuestros y demás conductas en contra de los más vulnerables y de los más desprotegidos. Y sin duda alguna yo puedo estar completamente conforme con la postura del episcopado mexicano con relación a no desvirtuar esta intervención, porque finalmente, mi estimado Ángel, estimado auditorio, los puentes en este sexenio para el diálogo están dinamitados. No hay forma de lograr entendimientos entre la versión más autoritaria que hemos tenido, en donde solamente hemos sido obligados a escuchar la voz del tlatoani, del emperador, ejerciendo su verdad. Gracias, Juan Luis. Sergio, te lo pregunto también, a lo mejor el presidente no comprendió lo que le estaban mencionando, pero si es un reconocimiento, si otros actores entran, pues quiere decir que el Estado no está ejerciendo su papel. Bueno, pues es definitivo, Ángel, este reconocimiento y digo, sobre todo esta indolencia que luego vemos en los asuntos que tienen que ver con el crimen organizado, ¿no? Yo creo que está claro, si la estrategia de abrazos, no balazos, no ha funcionado, pues tampoco va a funcionar el crear cargos de conciencia, ¿no? A través de la religión. El tema del crimen organizado, donde coincidimos con Jorge Luis, tiene más de este sexenio que se ha recrudecido la violencia. Insisto, va para temas más de la unidad de inteligencia financiera, la fiscalía, de donde no se ven ni se han realizado acciones, ¿no? Y todo el tema también preventivo, ¿no? Comentaba la secretaria Rosa Isela, ¿no? Que va a estar al pendiente de los candidatos federales y que hará la labor, ¿no? Y el tema local se lo da a los gobiernos locales, ¿no? Pero no habla de la colaboración o cómo se podría dar este entendimiento para lograr la seguridad de los candidatos, ¿no? Entonces, si bien tienen a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Nacional haciendo otras tareas no propias, la prevención del delito, pues va a estar complicado. Bien, muchas gracias, Sergio. Preguntártelo también, Víctor, ¿no entendieron ahí en Palacio Nacional el sentido de la pregunta o cómo? No, la verdad es que hemos visto que el presidente entiende perfectamente bien, pero hace oídos de abuelito. Y en esa lógica, pues pareciera que en realidad lo que sucede es que no quieren reconocer que tienen estados fallidos dentro del territorio nacional. Decía Jorge Luis Montes, debe ser atendida por todas y todos los 3 niveles de gobierno. Bueno, el Chilpancingo gobierna Morena y hay videos de la presidenta municipal reunida con el líder de uno de los grupos criminales más violentos para acordar la entrega del rastro municipal a los criminales. En Guerrero gobierna Morena y la gobernadora Evelyn Salgado está acusada de los nexos con la delincuencia organizada que tiene su padre, Salgado Macedonio. Y el gobierno federal es de Morena y el presidente López Obrador lleva 4 semanas sometido al escrutinio público por ser un narcopresidente después de los millones de dólares que le otorgaron los grupos de la delincuencia organizada para sus campañas. Y no quieren reconocer estos estados fallidos, y lo decía bien Juan Luis, hay una espiral de violencia impune. Imagínense la impunidad, que hay ataques con drones en contra de la población civil en el estado de Guerrero y sigue sin pasar nada. Bien, muchas gracias, Víctor. Más del contexto de la mesa esta mañana. El arzobispo auxiliar de la Arquidiócesis de Toluca, Maximino Martínez Miranda, reconoció que ha invitado a dialogar a líderes de la delincuencia organizada con el fin de disminuir la violencia. Martínez Miranda también llamó a los gobiernos a trabajar en una verdadera estrategia de paz que sirva para garantizar trabajos dignos para las personas. Durante las últimas semanas, obispos de diversas diócesis del país han contactado a líderes de grupos delincuenciales para tratar de establecer una tregua que se refleje en un decremento de la violencia que se vive en varias regiones de México. ¿Ha sido la ineficiencia o la omisión de las autoridades lo que ha provocado el nivel de violencia que se ha alcanzado? ¿Es el papel de los obispos convertirse en mediadores entre delincuentes?
¿quiénes han fallado en el tema de la seguridad? Gracias, Tere Garay, directora de RR Noticias, por estas cápsulas de contexto. Ha dicho Tere, ¿se vale que sea el papel de los obispos, de los sacerdotes, del clero, ser mediadores en este conflicto? Porque además, decía por ahí un refrán, que el que trata de meter paz, pues luego saca más también. ¿Qué quiero decir con esto? En muchos casos, integrantes de la iglesia han sido amenazados, han sido golpeados. Y en el peor de los casos, recordemos con aquellos sacerdotes jesuitas en Chihuahua, terminaron asesinados por uno de los narcolíderes de ahí de la región. Yo creo que al Estado es al que le toca hacer el papel de mediar y en su caso pues también aplicar la ley cuando no se hagan bien las cosas y cuando alguien cometa un delito. Claro que la iglesia estará ahí para atender en un papel espiritual, pero pues los pones hasta en una circunstancia de riesgos y los metes al papel de mediadores. ¿No lo crees así, Jorge? Sí, de hecho hay amenazas ahí. El arzobispo emérito de Guerrero está sentenciado, decía en una entrevista. Es algo complejo, están de convicción haciendo esta tarea, pero ya lo decía ahora en el corte Tere, se necesitan trabajos dignos. O sea, coincidimos en que la cosa debe atenderse desde la raíz, que se deben de generar mejores condiciones para los jóvenes, para ir atendiendo de una manera efectiva esta problemática, y de ahí la política del presidente López Obrador, que sin duda ha estado teniendo avances de atender a los jóvenes, de dar pensiones, de llevar a rango constitucional todas estas propuestas. Entonces me parece que va Morena con un paso firme, atendiendo de raíz estas problemáticas que sin duda falta mucho por hacer, pero que vamos en el camino correcto. Gracias, Jorge Luis. Juan Luis. Bueno, pues con todo el respeto para Jorge Luis, representante de Morena, decirle que la ineptitud, al igual que la corrupción y que la impunidad, es un lastre de este país, porque los ineptos gobiernan sin proyecto, gobiernan con ocurrencias, malabareando con el sentir del pueblo y dándole migajas como consuelo. No estoy de acuerdo en que este gobierno haya atendido una sola de las raíces, porque repartir dinero y becar a personas sin una atención integral y sin una brújula para poder guiarlos hacia un destino mucho mejor atendido, me parece que es lo que no ha sucedido precisamente en este gobierno. Y sin duda, Morena está concentrado, enfocado en lograr al que le llaman el segundo piso de la transformación, que no es otra cosa más que imponer a Claudia Sheinbaum para que las cosas sigan exactamente igual. A mí me parece que México y la Iglesia particularmente necesitan articular esfuerzos y sin duda dejarnos guiar por la verdad. Bien, muchas gracias, Juan Luis. Te pido tu punto de vista, Sergio. Sí, Ángel, bueno, sí debemos de reconocer que este es un fenómeno que ha venido creciendo, ¿no? Hablando de la delincuencia organizada, y buena parte tiene raíz en esta enorme brecha de desigualdad que vivimos históricamente en el país. Uh-huh. Tiene razón Jorge Luis cuando habla de estos problemas, de atacar estos problemas de raíz, ¿no? Pero solo atacando los problemas de raíz, como se ha venido haciendo con estos programas como Sembrando Vida y todas estas becas que se han estado otorgando, uh-huh, sin ser parte de un entramado mucho más grande que permita precisamente que los jóvenes se alejen de la delincuencia, con una mejor educación, con mejores oportunidades de empleo, con servidumbre a la inversión privada, a la inversión extranjera inclusive, y en el caso de la impartición de justicia, insisto, ¿no? En seguir la ruta del dinero, en impartir una justicia total y absoluta para que precisamente el velo de la impunidad o incluso de la colusión vaya desapareciendo, y entonces sí, con esta estrategia integral podamos estar hablando de un mejor combate a la delincuencia. Bien, muchas gracias, Sergio. Víctor. ¿Por qué digo que hay varios estados fallidos dentro del territorio nacional? Porque una de las funciones prioritarias del gobierno es ejercer el uso legítimo de la violencia para defender a los ciudadanos. Es el gobierno el único que puede ejercer la violencia para proteger a los ciudadanos. Y hoy, cuando el gobierno no puede hacer esa función, tiene que intervenir la iglesia, tiene que intervenir los obispos, el clero, precisamente para tratar de proteger a la ciudadanía que ante una ausencia completa de las autoridades está totalmente desprotegida. ¿Y por qué
qué digo que son varios? Bueno, no nada más es Guerrero, es Michoacán, es Veracruz, es la crisis en la frontera en Chiapas, es Tamaulipas, es Sinaloa, es el asesinato de actores tan relevantes en Zacatecas, es Sonora, Baja California, San Luis Potosí, el Estado de México, donde la gente tiene que salir a defenderse en contra de los crímenes organizados. Son más de 10 estados y en todos estos gobierna Morena. ¿Por qué? Porque detrás de Morena viene el crimen organizado. Son su principal financiador, ahí están las pruebas, ahí está la evidencia, y con todo esto nos damos cuenta de que efectivamente en Morena no gobiernan bien. Bueno, quiero agradecerles a los 4 sus puntos de vista esta mañana. Vamos a la ronda de conclusiones. Por cuestión de tiempo vamos a 30 segundos para cada uno de ustedes. Arranco contigo, Jorge Luis Montes. Bueno, yo diría que el PRI, PAN y el estado de Querétaro no venden piñas. Recordamos que en Guacamaya Leaks el fiscal de Querétaro se salió vinculado a la delincuencia organizada. Como dice Santiago Nieto, el huachicol que se da en Querétaro no se da sin la complicidad de los gobiernos municipales. Y bueno, si aquí en la mesa dicen los compañeros que Morena, la 4T está mal, pues imagínense cómo estarán ellos, que la gente ya no quiere, de acuerdo a las encuestas, que regresen al gobierno. Y efectivamente los flujos de dinero se tienen que atender, por eso Santiago Nieto ya viene a Querétaro, lo necesitamos. Muchas gracias, mi estimado Jorge Luis. Preguntarte, Juan Luis, tu punto final. Pues la Iglesia Católica cumple una misión que consiste para los católicos, primero que nada, en que aceptemos a Cristo como modelo y guía de nuestra existencia en un entorno deseablemente justo, ordenado, generoso, y que nuestra semejanza con lo divino permita esos vínculos sanos, responsables, en una columna de fraternidad, unidad, patriotismo y caridad. Finalmente, hoy estamos llamados a buscar soluciones profundas, sinceras y reales para el dolor de muchos mexicanos. Gracias, Juan Luis. Sergio Camacho, 30 segundos. Ángel, bueno, pues la iglesia hace su parte promoviendo la paz y el que procuremos ser mejores ciudadanos todos, ¿no? Y eso, como coincido todos, es tarea de todos. Pero ¿qué hace el gobierno para promover esa paz? ¿Qué hace el gobierno para prevenir el delito, ¿no? ¿Qué está haciendo la Guardia Nacional, el ejército? El ejército, porque está en tareas que no son propias para el ejército, ¿no? Recientemente les acaban de entregar el mantenimiento de toda la red carreteras federales, que es un trabajo enorme, dado el estado de las carreteras en nuestro país. Entonces, no se ve por ningún sentido que haya una estrategia, que haya una guía, y así llevamos sexenios. Bien, muchas gracias, Sergio. Cierras la mesa esta mañana, 30 segundos, Víctor Cuevas. Cuando el imperio de la ley no lo puede ejercer el gobierno ante una evidente permisividad en contra del crimen organizado, es precisamente la iglesia la que tiene que entrar a responder como un afán de protección a los ciudadanos en última instancia, amenazando a los delincuentes con el castigo eterno, con el infierno, porque sencillamente la impunidad que apremian los gobiernos de Morena no permite que los delincuentes se escarmienten a partir de las amenazas de que se haga justicia o de que lleguen a pisar la cárcel. Y no, eso no quiere decir que la iglesia esté jugando un papel de oposición de derecha. ¿O acaso eso fue lo que le fue a decir Claudia Sheinbaum al Papa en Roma? Bueno, vamos a ver también, creo que no fue eso, pero de todos modos te lo agradezco, Víctor. Les agradezco a los 4 haber estado con nosotros esta mañana aquí en la mesa de análisis político. Siempre es un gustazo recibirles. Los despido esta mañana deseándoles un muy, muy bonito miércoles. Mi querido Jorge Luis Montes. Ángel, muchísimas gracias, siempre un gusto estar con ustedes. Saludos a Tere y quiero mandar saludos a un amigo, por favor, Alfredo Vega, que me encontré aquí abajo antes de entrar en la mañana tempranito. Saludos. Mi querido Alfredo, le mandamos también un gran abrazo. Gracias, Jorge Luis. Don Juan Luis Íñiguez, Chiva hermano, hoy no me toquen ese vals. Pues mi estimado Ángel, en el fútbol como en la vida, de lo más que aprendemos es de los errores. Ojalá que estos no ocurran en instancias más importantes. Bien, muchas gracias, mi querido Juan Luis. Qué pésimo partido dieron ayer las Chivas, ni la desvelada, caray. Pero bueno, don Sergio Camacho, qué gustazo recibirlo. Ángel, igual, un gusto como siempre estar cada miércoles saludando a todo el equipo de RR Noticias, al auditorio también. La apuesta, porque pues Puma contra Chivas este fin de semana, ¿verdad? Pues, ya nos pondremos de acuerdo. Nos ponemos de acuerdo, de menos los cafés. No se diga más, don Sergio Camacho. Mi querido Víctor Cuevas. Muy buenos días a todos del auditorio, y hay concurso nacional de Huapango en Amealco 1 y 2 de marzo para que si no tienen plan para ese fin de semana pues se vayan a echar un zapateado. Me late chocolate. Gracias, Víctor. A los 4 siempre un gustazo recibirlos, siempre es un privilegio tenerlos aquí en la mesa de análisis político. Ya saben que nos encontramos dentro de 8 días. Son las 8. Regreso enseguida contigo.